La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, considera que las economías de Latinoamérica seguirán este y el próximo año con tasas de crecimiento bajas. Según el balance anual del organismo, la tasa de crecimiento proyectada para 2024 es de 2,2% y de 2,4% para 2025. Además, el empleo en la región también registra un crecimiento limitado del 1,7% en 2024, el menor registrado desde la pandemia de coronavirus. Por otra parte, la inflación estaría mostrando una tendencia a la baja según la CEPAL. Tras alcanzar un máximo de 8 puntos en 2022, la organización espera que este año la subida de precios en Latinoamérica cierre en 3,4 puntos. Para la CEPAL, este año liderarán el crecimiento económico países como Venezuela, República Dominicana, Paraguay y Costa Rica, y los únicos que decrecerán serán Cuba, Argentina y Haití. ¿Y quién mejor para conversar sobre el informe de la CEPAL que su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar Xirinacs, que nos acompaña desde Costa Rica? Señor Salazar, un gusto saludarle. En primer lugar, ¿a qué atribuye la CEPAL el bajo crecimiento para América Latina y el Caribe este y el próximo año? Bueno, mire, en realidad sí, es un crecimiento bajo con los datos que usted ha dado, pero es un crecimiento mayor que el que ha tenido en los últimos 10 años la región en promedio. En los últimos 10 años el promedio fue 1%. Esto lo hemos venido señalando, es un crecimiento de 1% que es la mitad del 2% al que se creció en la famosa década perdida de los 80. De manera que estamos concluyendo una segunda década perdida. Estos son los primeros 2 años de la tercera década y aquí, como hemos venido insistiendo, es cómo evitar una tercera década perdida. Esto es un promedio, por supuesto, hay países que, como usted lo mencionó, están por encima, están con tasas, pero muy pocos, ¿no? O sea, por encima de 4%. En el 2025 solo 2 países se anticipa que van a estar por encima del 4%, de manera que es clave que los países pongan políticas de desarrollo productivo, se fijen en sus objetivos económicos, el desarrollo productivo, la apuesta a sectores específicos. Hay enormes oportunidades en América Latina, el turismo sostenible, los minerales estratégicos para los países que tienen minerales, dispositivos médicos, servicios modernos, pero hay que tener estrategias productivas sector por sector para que todo eso dinamice, para que todo eso sume y escapar de esta trampa de baja capacidad para crecer en que se encuentra la región. Señor Salazar, llama la atención que Venezuela lidere el crecimiento económico en la región con un 6,2%. ¿Hasta qué punto se trata de un crecimiento genuino, teniendo en cuenta que, según economistas, el país perdió el 80% del PIB entre 2018 y 2020? Sí, no, mire, eso hay que ponerlo en perspectiva. Esto en parte se debe a que la tasa de crecimiento en años anteriores ha sido muy baja o de hecho negativa, de manera que hay mucho como efecto un poco rebote, pero también y sobre todo se explica por el comportamiento del petróleo. Va a salir más en cantidad, con precios, digamos, favorables, y entonces ese es el sector sobre todo que está explicando ese crecimiento, pero no es un crecimiento de amplia base de toda la economía, ni de una base diversificada, ni de exportaciones, ni de producción. ¿Cómo puede afectar, piensa usted, a la región el proteccionismo arancelario del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo a su vecino México, a quien ya ha amenazado en varias ocasiones? Sí, bueno, mire, sería bastante devastador, tendría un impacto muy fuerte en México o en otros países. Más del 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Sabemos, se conoce, ampliamente conocido, que la estructura productiva en varios sectores claves, el automovilístico, aeroespacial y otros dispositivos médicos de México y Estados Unidos están muy entrelazadas, de manera que de hecho, hay unos cálculos, no nuestros de CEPAL, pero sí de Capital Economics, de que si hay un arancel promedio de 10%, eso podría costar entre 0,8 y 1 punto por ciento del Producto Interno Bruto de México a la baja, ¿no? De manera, bueno, pero quisiera también agregar que esto también va a tener implicaciones, si sucede, a la economía de los Estados Unidos, porque varias multinacionales en sectores críticos dependen de una competitividad que depende de México. También podría tener un efecto inflacionario en los Estados Unidos, de manera que bueno, tenemos que ver si esa amenaza es para poner, como lo ha dicho el mismo candidato y presidente Trump, presión para que México haga más cosas en términos de migraciones, en términos
del crimen organizado o de la exportación de fentanilo, etcétera, o si efectivamente es algo que se va a concretar y a qué nivel. Señor Salazar Xirinacs, muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo. Un saludo. Muchísimas gracias, un gran gusto.